una capacitación programada por la FECAC en el día de la fecha. La intención es analizar junto a los socios y sus asesores las principales modificaciones o los principales impactos que ha tenido la reforma tributaria nacional que se sancionó en diciembre del año pasado y cómo impacta en las empresas de la FECAC y en sus socios o accionistas. El tema de hoy, que el título global es Impacto de las principales reformas tributarias nacionales sobre las empresas y sus socios, tiene por objetivo tratar de explicitarle algunas cosas, pero con un direccionamiento empresarial. Acá hay algunos contadores que... ¿Quiénes son contadores acá, aparte de ser empresarios? ¿Y quiénes son contadores y empresarios? Porque hay otros que son contadores puros, supongo, ¿no? Que son asesores de las empresas. Asesores puros ustedes. Ah, ya empresarios. ¿Quiénes son entonces los que no son empresarios y son contadores, colegas? Ok, bueno, hay varios. Digo esto porque cuando uno se dirige a un público que goza de la característica dual, no como en estaciones de servicio, sino de ser empresario o asesor, si el nivel es muy técnico, el empresario, digamos, no lo aprovecha. Si es muy global, el asesor puede estudiar y sacar algunas conclusiones. Por lo que trataré de, sobre todo, marcar algunas cosas que la Federación, cuando programamos el curso con Gonzalo, quiere llevar a conocer hacia las empresas, porque uno de los temas que vamos a tratar hace ya 6 meses y 2 días que está en una ley y nadie lo conoce. No lo conoce porque los contadores nos han dado permiso del MORRA, re locos, todavía no termina ganancia, los aplicativos. Bueno, esto no es el muro de los lamentos, no quiero hacer mención a eso, pero se nos van pasando muchas cosas y el empresario por ahí dice, che, pasó el revalú y nadie me dijo nada, etc. Entonces, lo que pretende hoy la Federación, a través de esta capacitación, es tocar algunos aspectos de una reforma tributaria nacional que nació el 29 de diciembre del año pasado, el día después de los Inocentes, tiene vigencia a partir del 30 de diciembre, pero tiene muchos hechos que ya están venciendo y que pueden o no, ya verá cada uno, ser beneficiosos. Uno puede llegar tarde al convite que ofrece la ley. Para que tengan una idea, ya les he dicho que nosotros, digo ya poniéndome en empresario, estamos, digamos, perfectamente castigados por un fisco nacional, por 24 jurisdicciones provinciales y por 2.700 municipios que hay en el país. Si nos abstraemos y hacemos lo que es la Federación de Córdoba, tenemos un Estado nacional, el Estado provincial, pero si alguno tiene estaciones de servicio en el INDE de la provincia, etcétera, puede estar en el convenio, y no son ya 2.700 municipios, sino son solamente 496 que tiene Córdoba. Una locura. Mendoza tiene solo 18. Esto para que vean la cantidad de cosas. Pero bueno, sin hacer mucho hincapié en eso, digo, el estacionero tiene que estar preparado hasta cuando decide dónde ubicarse o qué servicios ofrecer, etcétera. La reforma nacional, que se hizo en diciembre del año pasado, tiene la ley nada más que 310 artículos y trata del impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, la ley de procedimiento, reformas a la seguridad social, en las contribuciones que tienen que pagar las empresas, reformas en impuestos internos, reformas en la ley penal tributaria, un montón de cosas. Entonces yo extraje algunas de las cosas que me parecen importantes para poder compartirlas con ustedes para que hagan el alerta. Sabiendo que, desde ya les digo, no se preocupen, salvo que tengan una doble actividad en las modificaciones del impuesto al valor agregado, porque hace todo a la gravabilidad de los temas digitales, el Netflix y todo esto, que antes no estaban grabados por el IVA. Ahí todo está dividido en la transmisión de información del exterior, etc. No hace nada lo que hacemos en las estaciones de servicio. En lo que hace a la ley de procedimiento es muy importante, que son las sanciones que se tiene por el incumplimiento, etcétera, o qué ocurre cuando uno se equivocó y rápidamente corrige y se tiene un problema grave y va y paga, se salva la ley penal tributaria, que será tema de otra capacitación, no es urgente, no tiene vencimiento eso. Impuestos internos, ustedes son indirectamente afectados.
a los combustibles, etcétera, porque no son contribuyentes. Ustedes sufren lo que pueden estar influyendo las modificaciones tributarias a nivel de empresa. Tampoco creo que sea un tema de interés inmediato. Impuestos sobre las contribuciones patronales, eso sí importante, porque muchas estaciones de servicio que pasaban pagando el 17% de cargas sociales van a terminar pagando el 19,5% en el año 20 o 22, y eso se está modificando y va año por año. Y así le podía seguir citando muchas cosas, pero nos queremos concentrar hoy en dos temas. Uno, que hace al revalúo impositivo, que es un capítulo especial, un título especial dentro de la ley, que ahora vamos a explicitarlo, y después de ganancias, yo he tomado 2 o 3 tópicos que me parecen importantes tener en cuenta al momento de desarrollar la actividad empresaria y que son importantes. Pregunta, ¿quiénes de los que están acá tienen SRL, no tienen sociedad anónima? ¿Vos? Bueno, estas formas societarias, después, pregúntenme lo que quieran, interrúmpame, no me molesta. Digo, el que tiene sociedad anónima no, pero yo voy a tocar algunos temas acá que para la SRL son muy importantes y que cambió radicalmente su situación ante el impuesto a las ganancias porque gozaban de un privilegio que no tienen las sociedades anónimas o una situación especial que ya comentaremos. Entonces, ¿qué es lo que intentamos en este tiempo de esta tarde de transmitirles? Principales modificaciones de la reforma tributaria de diciembre referidas a 2 títulos de la ley, que es, uno, el revalúo contable e impositivo, impositivo contable, tema 1, y tema 2, vamos a ver algunas cosas de ganancias que me parecía importante alertarlos en el movimiento económico del año 2018. Creo que hablar de impuestos un día de hoy no he tenido tiempo, siempre antes de venir acá me tomo media hora, leo los diarios, veo el dólar, ni sé cómo salió el dólar hoy, arriba, para abajo, sigo bajando, y algunas otras cosas que están ocurriendo, créditos a las pymes, etcétera, problemas que me hablan los clientes que no tienen tiempo, no tienen dinero para pagar el IVA del mes de... fíjense qué curioso, no es la actividad de ustedes, pero en el mes de julio vence el IVA de junio. ¿Para quiénes? Para las pymes que pedían planes de pago, no que podía pedir 90 días. Entonces, la gente venía remándola con 90 días para pagar el IVA. ¿Pero qué ocurre? Durante junio, con el parate de mayo, no compraron más. Y están vendiendo, entonces tienen un gran débito fiscal, no tienen crédito fiscal, y me dijeron, estoy como en la película, atrapado y sin salida, ¿qué hago? Y las sanciones que hay, que no es tema de hoy, son muy gravosas. O sea que estamos en un momento realmente no deseable, que bueno, después podemos tocar algunos temas económicos si son de interés por alguna información que tengo. Y bueno, estas cosas de la vida, a Dante Sica lo conozco, hemos trabajado juntos, entonces, en fin, puedo tener un perfil de qué puede pasar en un sector industrial o de la producción que es importante. Pero bueno, ya lo charlamos en todo caso mientras cenamos. Hoy el impacto de las principales reformas tributarias nacionales sobre empresas y socios, o sea, no vamos a hablar de impuestos provinciales, todo lo que está en el consenso fiscal, que se cumplió o no se cumplió, de ingresos brutos, que ahora, bien, solamente nacional, el tiempo es bastante limitado, y de ahí vamos a tocar, como yo le decía, el revalúo impositivo y contable como tema 1, y como tema 2, el impuesto dentro del impuesto a las ganancias, vamos a hablar de la tasa del impuesto y del nuevo impuesto sobre los dividendos. Vamos a hablar sobre las presunciones de dividendos puestos a disposición, dividendo en términos global, utilidades, las SRL que no cobran dividendos pero tienen utilidades. Vamos a hablar de la renta financiera y de la venta de inmuebles que afecta, por eso el título, a la empresa y sus socios, porque a veces son conglomerados económicos que se confunden patrimonios de uno u otro, o uno a veces deriva resultados y dice, ¿qué hago? ¿Lo dejo en la sociedad? ¿Lo pongo afuera? Está todo el tema de la empresa familiar, está el tema de la herencia, etcétera, etcétera, que tampoco es tema de hoy, pero bueno, es importante conocerlo a la hora de tomar decisiones. Insisto que vamos en la exposición, interrúmpame lo que quieran, pregúntenme si soy muy técnico, bajo el nivel, etcétera. Lo que quiero dejarles es que después de que veamos qué es el revalúo impositivo que nos propone la ley, ustedes lleven una
pregunta a sus cerebros o a sus empresas o a sus asesores, che, este revalúo, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué cosas en contra? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Por qué? Porque es un método de actualizar activos que es optativo, no es obligatorio, por lo que cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. Ya vamos a ver cuando vayamos charlando algunas características que tiene, a ver si alguien puede o no puede, conviene o no conviene, etc. Es una oportunidad. Esto hay que tomarlo más que todo como un proyecto de inversión. Pago ahora un impuesto y en el futuro no voy a pagar el impuesto a las ganancias. Ahora, este dinero que yo pongo ahora, como si fuera una inversión en títulos públicos o en otra, la rentabilidad que me va a dejar es superior o inferior a lo que me voy a ahorrar. Esto le voy a dedicar el último slide del tema revalúo impositivo y contable. Muy bien, ¿por qué se hizo el revalúo en Argentina, digamos, para tomar en los últimos 30 años? En los 90 no hubo inflación, o sea, ¿cuándo se corta el ajuste por inflación en las empresas y se empieza a pagar fuertemente el impuesto a las ganancias? Y básicamente a partir del 2002. Porque desde el periodo que va entre abril del 1990, donde la inflación se interrumpió, no hubo inflación, pero en índices oficiales, hasta diciembre o enero del 2002, hubiera o no hubiera ajuste por inflación, en los balances de la empresa no iba a pasar nada, porque la inflación fue pequeña y tendiendo a cero en esos 9 años. El problema, y por eso hubo una ley, la ley 24073, el artículo 39, que, digamos, no derogó el ajuste por inflación como método de procedimiento en las empresas, sino que dijo que su valor era igual a 1, por lo que no había efecto económico dentro de esta metodología de determinar las ganancias en base a ganancias reales y no solamente nominales. A partir del 2002, solamente con la inflación de mayoristas que hubo en el año 2002, 143%, ya los que tuvieron alguna oportunidad y ganaron, el impuesto lo golpeó y lo siguió golpeando hasta ahora. Entonces, ¿por qué se hace este revalúo? Y lo real sería empezar a ajustar, renacer, derogar el artículo 39 de una ley, 24073, y automáticamente ajustaríamos por lo menos desde el 2015 acá, digamos, en el nuevo gobierno. Que si sumamos el 39, casi 40% de inflación en minorista del año 2016, el 25,4% del 17 y lo que va a ser ahora, realmente lo que pagan las empresas son abultadas ganancias sobre ganancias nominales. Pero esto es una discusión filosófica, económica, etcétera, pero como dicen los chicos, es lo que hay. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que hay? Lo que quiso hacer el Congreso, el gobierno, etcétera, es buscar una ley optativa que tiende a normalizar patrimonialmente los balances de las empresas. Eso provocado por la inflación y sus distorsiones, también tuvo como objetivo, porque ya van a ver que voy a mencionar que entre, ténganlo en cuenta, el que entre y quiera hacer el revalúo impositivo opcional, en forma simultánea debe renunciar a cualquier planteo presente, histórico o futuro que pueda hacerle, digamos, al fisco para resarcirse de no haber hecho ajuste por inflación. La pregunta es, ¿muchas empresas hacen planteos judiciales? La respuesta es, a ver, ¿qué es mucho o poco? Sí. ¿Cuántos fallos favorables a nivel de Suprema Corte de la Justicia hay? Solamente uno, que es Candy, que es de una empresa del grupo Arcor, que logró demostrarse como 6 o 7 años atrás que la tasa del impuesto no era del 35%, sino en ese caso del 65%, entonces era confiscatorio y el fisco le dio, la justicia le dio la razón. Detrás de eso hay un montón de fallos en segunda instancia, pero bueno, hay gente en Córdoba, por ejemplo, que en el año 2003, recuerdo, la UIC hizo un planteo global. O sea, para no ir cada empresa, hubo como una bolsa y detrás de esa nómina hicieron un planteo que no está resuelto todavía 2001, 2002, 2003 en la justicia. Pero bueno, quiero decir que toda esta la reducción de la litigiosidad apunta a que un montón de miles y miles de juicios que están dando vuelta, que ocupan tiempo, dinero, espacio, el que se acepte hacer el ajuste por el revalúo tiene que desistir. Imagínense, se reducen espacios de archivo, se mandan
se terminan muchos juicios, los jueces no tienen que mirar, los abogados, qué sé yo. Y también permite el ajuste por inflación, porque el revalúo, que es contable e impositivo, ya vamos a ver dos palabras sobre el contable, tener un balance de mucha mejor presentación e ir al banco y lograr mejor crédito. ¿Cuántos balances de solo mirar los bienes que tienen adentro, capaz que tienen hectáreas de campo o las propias tierras de las estaciones de servicio, etcétera, por valores que realmente es 0,1, etcétera, y los bancos, con el criterio restrictivo, pues quizás lo toman en sus análisis de riesgo sin darle la valoración que corresponde, y esto permitiría, digamos, una mayor sustentabilidad al otorgamiento de créditos. Muy bien. Insisto, el revalúo es opcional. Si alguien tomó la decisión de no saber de esto, yo hago 30 segundos de silencio y se va, porque si es opcional, ¿para qué voy a gastar neuronas en mi mente? Pero antes de saber si opto o no, hay que conocer lo que yo voy a comentar ahora para ver las diferencias. Primero, ¿quiénes pueden realizar el revalúo? Voy a ser bien sintético, no voy a enumerar cosas que dice la ley. Las personas humanas, porque así hace la nueva ley, las personas físicas y las sucesiones indivisas y las empresas. Básicamente, en la verdad, son las empresas, porque las personas humanas lo único que pueden revaluar son las participaciones accionarias que tengan en sociedades. Y esta, que es la única forma de revaluar, es muy importante, porque quiero mostrarles que si cualquiera de ustedes tiene una SRL o tiene una sociedad anónima, cuyas acciones las compraron en 1990, 1980, cuyo valor prácticamente es cero, y hoy las venden al valor de mercado, siendo el costo prácticamente cero, el 15% del valor de venta de las acciones está gravado por el impuesto a las ganancias. Es mucha plata. Entonces, una de esas dice, bueno, voy a revaluar mis acciones porque estoy por venderla, entonces cada revalúo que yo haga de las acciones que vale 5%, me ahorro 15% de ganancia sobre ese monto que yo revalúo. Entonces, como les digo, yo los voy a invitar a que vean cada situación personal y con sus respectivos contadores digan, che, ¿me conviene o no revaluar? ¿En qué medida? Y va a depender de las expectativas de negocios futuros que alguien pueda tener. Es realmente, vuelvo a insistir, una evaluación de proyecto, es saber la rentabilidad que tiene poner dinero hoy para evitar gastos mañana. ¿Una sola chance se tiene de revalúo? Sí, una sola. No, es por única vez. Ya voy a explicar qué ejercicios comprende, y esto, me voy adelantando algunas cosas que voy a exponer. La opción la podés hacer sobre el balance que cerraste en diciembre del 2017, ya han transcurrido 6 meses, y según la ley, ya no tendrías opción, pero le dio una facultad la ley a que se extienda un poco más. Por eso los que cerraron en diciembre les quedan menos de 2 meses para tomar la decisión, porque eso vence el 31 de agosto para los que cerraron en diciembre. Y después, si cerraste en enero, febrero, hasta noviembre. O sea, estamos muy apurados y hay que hacer mucho cálculo y hay que saber mucho de matemática financiera más que de impuestos. Porque es, ¿qué rendimiento me queda? Insisto, pagar hoy un impuesto, ya vamos a ver cómo se calcula, respecto de dejar de pagar en el futuro. Y no es lo mismo con una inflación del 15%, que se suponía que iba a haber en el presupuesto, una inflación del 30% que tenemos ahora presupuestada. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden realizarlo? Las personas humanas. ¿Para qué? Solamente si tienen acciones. Otra cosa, no hay otro hecho grabado en una persona humana que convenga plantearse hacer el revalúo. Salvo que sea una empresa unipersonal, pero estoy hablando de que ya hay sociedades y las personas humanas las tomo acá no como empresas cuando son unipersonales, sino como personas humanas que tienen otras actividades. Y las empresas, ¿cuál es toda? Sociedad de hecho, SRL, sociedad anónima, empresa unipersonal, estos tienen esta posibilidad. ¿Cuál es la condición? Que sean residentes las empresas o los sujetos en el país a diciembre del 2017. En todo el impuesto a las ganancias, que hoy no es el tema muy especial, hay ciertos conceptos que tienen que tener presente, que uno es si uno es residente del país o no, y si uno gana o tiene ingresos de ganancia de fuente argentina, o sea, del límite del país, o tiene ganancia de fuente extranjera,
cuando alguien tiene una inversión en el exterior, una casa en Punta del Este, o un negocio inmobiliario en Miami, o realiza operaciones de no sé qué cosa en cualquier país, puede ser Brasil, Chile o lo que fuera. Son elementos a tener en cuenta cuando uno ve el impacto impositivo que puede sufrir la actividad económica. Entonces, ¿quiénes pueden realizarlo? Ya sabemos. Respecto de qué balance corresponde a ejercer la opción, tu pregunta, Gonzalo, es por única vez, y respecto del balance que cerró el 31 de diciembre del 17, la ley se promulgó el 30 de diciembre, o sea, sobre el activo, el balance que tengas el 31 de diciembre y hasta el que finalice el 30 de noviembre del 18. O sea, son 12 balances según la fecha de cierre. Un bien, yo quiero revaluar un bien. ¿Qué condiciones deben tener? Debo ser el titular de quien lo revalúa, debe estar situado en el país, o sea, si alguna empresa dentro de la actividad tiene un inmueble en Chile, en cualquier otro país, no se puede revaluar, solamente los que están situados en el país deben estar afectados a generar ganancias gravadas, por lo que si hay un bien que uno tiene dentro de una empresa y no genera ganancias gravadas, no lo podría revaluar. Debe existir el bien al 30 de diciembre del 17 y mantenerse desde el 31 de diciembre hasta que se realice el balance, el 30 de noviembre, el último, o sea, hay 2 topes en las fechas de permanencia. ¿Cuáles bienes son revaluables? Y acá entramos a pensar tranquilamente. Primero, ¿quiénes son los que más han sufrido los efectos de la inflación? Y los inmuebles. Porque los otros bienes muebles, en la medida que son amortizados y dura poca vida, y lo compraste en el 90, tiene que ser no sé qué cosa, porque ya lo que más dura un bien mueble puede ser 10 años. O sea que si hablamos de 10 años, algo que se compró en el año 2007. Los inmuebles no, porque permanecen en el tiempo y tienen una vida útil de 50 años. Entonces, inmuebles, fíjense, que no sean bienes de cambio. Segundo, inmuebles que sí sean bienes de cambio. Me paro en estas 2 cosas para uno preguntarse, un inmueble dentro de una sociedad, ¿qué característica puede tener? Puede tener 3 funciones. Puede ser un bien de cambio, compro tierra y venda tierra a las constructoras, un loteo. O sea, el inmueble es objeto principal de la actividad. La segunda opción es que el inmueble no sea bien de cambio, sino bien de uso, donde yo levanté mi estación de servicio o hice algún otro negocio, pero que constituye la base para desarrollar mi actividad. Y hay una tercera opción, que cuando compro un inmueble, por la duda, para protegerme contra la inflación, y es una inversión. No lo uso, porque no es bien de uso, no lo vendo, porque no está dentro de mi actividad como bien de cambio, como la nafta, el aceite, no, está ahí, lo venderé algún día, pero no es el objetivo. Entonces, para los inmuebles que no son bienes de cambio, se pueden revaluar. Los inmuebles que sí sean bienes de cambio, también se pueden revaluar, básicamente los de las desarrolladoras. ¿Y por qué distingue la ley si son siempre inmuebles? Porque van a ver que tienen tasas diferentes y todo un procedimiento diferente en el tratamiento del revalúo de esos bienes y en el efecto cuando uno venda esos bienes. Tercero. Bueno, pero en definitiva todos los inmuebles. Todos los inmuebles, pero ¿por qué los diferencia? Porque después cuando pone tasas de impuestos las pone diferente. Cuando lo tenés que tomar como un camino diferente. Es decir, no habría inmuebles dentro de las empresas. Las personas físicas, ¿para qué van a revaluar si no pagan ganancia sobre los inmuebles que tenían al 31? Por eso toqué el último punto del temario, van a ser la venta de inmuebles por las personas físicas. Digo, inmuebles que no sean bienes de cambio, inmuebles que sí sean bienes de cambio, y bienes muebles amortizables, las máquinas, en fin, un rodado, lo que ustedes crean que puedan tener en las empresas. Acciones, cuotas y participaciones sociales, esto es para las personas físicas, el único caso que encuentro, el resto no, porque no son empresas y no va, le conviene a ninguno revaluar de los otros conceptos que están ahí. Las minas, canteras, bosques y bienes análogos, los bienes intangibles, incluye derechos de concesión y similares. ¿Qué es un bien intangible? Es aquel que me produce alguna rentabilidad. No se puede tocar el bien, pero constituye un costo para mí. Por ejemplo, una marca. Yo puedo comprar
una marca de ropa, de no sé qué cosa, pagué por ella y pagué hace mucho tiempo y como las marcas si tienen ciertas características se pueden amortizar y entonces yo tengo que ir mandando a pérdida o la puedo vender, constituye un objeto del revalúo. Y otros bienes se abre y el reglamento marca que puede ser, ¿no? Que son los leasing y qué sé yo. Bien, tenemos entonces opcional el revalúo, tenemos el tema de que hay bienes, qué características deben tener en cuanto a la tenencia, su existencia, qué periodo debe abarcar el revalúo, y pasamos a bienes que no pueden ser revaluados. O sea, de este universo que dijimos, si no, hay algunos que no pueden ser revaluados. ¿Cuáles son? Primero, los sometidos a regímenes de amortización acelerada. Hay algunos regímenes que ustedes no tienen por estación de servicio que en la industria, en ciertas inversiones de promoción, permite que rápidamente se amorticen para bajar el impuesto a las ganancias como impacto inmediato. Si están bajo ese régimen, no se pueden revaluar. Exteriorizados en el blanqueo. ¿Por qué? Porque ya fueron con un valor de 14.81 el dólar, estamos ahora a 28, ¿no? Pero quiero decir, tienen un valor que obligaba el revalúo a hacerlo a valores de mercado. ¿Se acuerdan? Los que blanquearon, tenía que abrir un tasador, o sea que esos no entran en el revalúo. Los que están totalmente amortizados, o sea que puede haber máquinas que tienen un valor importante de reventa o un rodado bien cuidado. Y yo siempre pongo el ejemplo extremo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una camioneta, como la de FECAC, tan bonita el de la foto, si esa camioneta la tuviera una empresa de pompas fúnebres o lo tuviera una empresa de transporte de documentación comercial? Las camionetas de las empresas que hacen la famosa bolsita de Oca de hasta otros años, todos los días hace mínimo 1000 kilómetros. A Buenos Aires llega. En cambio, la pompa fúnebre, entre que lleva al muerto desde la funeraria hasta el Jardín de Paz, 30 kilómetros. Entonces, obviamente la vida útil, de hecho vemos algunos Kaiser Carabela convertidos en vehículos mortuorios, o sea, la vida útil de los bienes, y también se los digo, es una opción del contribuyente, no está en ninguna ley, es una opción que ejerce el contribuyente, ¿no? Entonces, los que están totalmente amortizados, si alguno quiso amortizar rápido por alguna razón, porque tenía mucho desgaste, obsolescencia, etcétera, al momento en que haga el revalúo va a tener valor cero, no lo pueden hacer. Me pasó el otro día que una persona me dijo, yo quiero revaluar un helicóptero dentro de una empresa. Y pedí el dato de fecha de compra y la amortización y le dije, no se puede amortizar. ¿Pero por qué? Si está muy... Y no se puede porque ya lo amortizó la empresa y está nuevo el helicóptero. Si alguno quiere subir, bueno, pero no es tema de hoy. Bienes de cambio, excepto inmuebles. El grave problema que tienen las empresas es el bien de cambio. El que vende todo regularmente y compra todo regularmente y por la inflación, el impuesto a las ganancias terrible, puede regularizar alguna medida si maneja o no, qué sé yo, los bienes de cambio. Y acá no le han permitido hacer el revalúo, como tampoco lo permitieron en el blanqueo. Y bueno, ese es un tema grave que para mí debería algún día justamente permitir que se haga una regularización gratuita para tener un punto de partida y arrancar. Pero no se puede revaluar. Y los automóviles tampoco, excepto que sean el motivo de la explotación comercial. Una empresa de remis o lo que fuera pueden regularizar o revaluar los automóviles, el resto no. Para revaluar hay dos métodos. Uno que es sencillo, surge de la matemática. Digo, a eso le vamos a llamar valor residual impositivo revaluado, el RRI, que bueno, tomo, ¿cuánto me costó? Tanto. Lo multiplico por un factor de revalúo. ¿Qué factor? Uno que la propia ley trae, y lo trae hasta diciembre, y arranca en el 2001, porque se supondría que esta década no hubo inflación, o sea, arranca ese periodo, y entonces el valor de costo original lo revalúo, lo multiplico por un factor. Entonces diría Gonzalo, pero si vos me dijiste que el balance era diciembre, pero también puede llegar a noviembre. Como la ley la sacaron en diciembre, el factor de revalúo está en la ley hasta el mes de diciembre. Y para los restantes meses, la FIP irá informando en función de la inflación el nuevo
actualización del factor de corrección. Porque si yo cierro balance hoy, 30 de junio, y tengo 15% de inflación al índice que tenía en diciembre, lo deberé multiplicar por 1,15 o 1,12, 1,3, etcétera, hacer la tabla. Eso es importante, la fecha de cierre. No es la tabla que está en la ley, es la tabla que uno tiene que consultar en el fisco. Ahora, ¿lo puedo consultar en el fisco? Miren, una ley tiene un reglamento y tiene una resolución que la hace operativa. Según la resolución que salió hace un mes y medio, recién ayer uno puede entrar en la página de la DGI y ver que habla del revalúo. Y si lo quiere hacer y pagar, no puede, tiene que esperar el 2 de agosto. O sea, nosotros estamos hasta acá y la DGI está hasta acá. Y entonces no nos dan los elementos para hacerlo. Digo esto, si hay algún apurado que quiere hacer el revalúo hoy, no se apuren porque no están los elementos. Pero la Federación se adelantó y quiso que tratáramos este tema antes que estuvieran los elementos. Muy bien, Gonzalo. Gonzalo permanece en todas las administraciones, veo, ¿no? Bueno, entonces, al costo de adquisición revaluado, le resto las amortizaciones y me va a dar el valor residual impositivo neto de amortizaciones. Esto es muy técnico, sigo rápido. Ese es el método A. Pero hay un método B, que no tengo que ir a mirar una tabla que me da la DGI, sino que puedo llamar a un tasador independiente. Porque yo seguramente agarro un inmueble, lo multiplica por la tabla, está recontralejos del valor de mercado. Entonces uno permite que venga un tasador independiente, que cumplir un montón de cosas, ser profesional, y ese señor va a decir, esto vale tanto. Ese vale tanto no puede superar nunca en un 50% al valor que saldría de aplicar la tabla. O sea, ¿se puede aplicar para todos los bienes? No. El método B es solo para inmuebles que no sean bienes de cambio y para bienes muebles amortizables. No se puede para acciones, no se puede para intangibles. Entonces, alguien que dice, che, quiero hacer un ejercicio de ver si me conviene o no el revalúo, cuánto me va a costar, tiene que ver si se trata de que la mayoría va a ser de inmuebles o de bienes muebles de algunas máquinas importantes, ahí me permite venir un tasador. Hay un montón de condiciones que no quiero ahora detenerme, pero voy a tener dos valores. El que me marca la tabla, el método A, y el del independiente. Obviamente que si me conviene voy a querer hacer el independiente, pero tiene un límite, el valor que le debo asignar al bien si es un independiente. ¿Y cuál es el límite? 1,5 veces o 50% más del valor que tenga el de la tabla. ¿Vos sos contador? Bueno, ahora vas a aprender eso. Muy bien. Así que bueno, eso lo quiero pasar rápido. Importante, cuando yo hago un revalúo de un bien, ya sea por el método A o por el método B, no puede superar nunca el valor recuperable del bien. Es decir, si alguno quiere revaluar una máquina, una computadora que tengo yo, que es grandota, vieja, qué sé yo, que me costó mucha plata porque no sé qué, y lo revalúo, tengo que también compararlo cuánto vale en el mercado, porque no puede superar el valor recuperable. Si no, uno podía aprovechar vía amortizaciones a tirar a pérdida, ¿no? Y una cosa muy importante, pero muy importante, cuando yo dije cuáles eran los bienes sujetos a revaluarse, les dije bienes de cambio, perdón, inmuebles no, bienes de cambio, sí, bienes de cambio, acciones, etcétera, esos 7 ítems. Cada uno de esos ítems es una categoría. Entonces, si yo tuviera 10 inmuebles y quiero uno revaluarlo, que todos pertenecen a la misma categoría, no. O todo o ninguno. Arrastra a toda la categoría. Si no hacen así, se le cae el revalúo, ¿no? Esto es muy importante, insisto, en el caso que le dije del helicóptero, si tuviera el helicóptero y un avión, etcétera, y quisiera revaluar el helicóptero, no. O todo o nada. O si tengo inmuebles, que puedo ser una persona que estoy haciendo un edificio, pero quiero revaluar el edificio porque sé que lo voy a vender, pero no quiero otros que me los quiero quedar yo. En fin, habrá que analizar cada caso particular. Pero lo quiero destacar con mucha importancia de atención cuando en esta evaluación de proyecto vean qué cosas están incluidas en el mismo y cuáles no. Bien, el importe del revalúo, que va a ser la base donde yo voy a pagar, es muy fácil. Es cuánto es el valor nuevo que le asigno al bien,
menos el valor que tenía en mi contabilidad fiscal al 31 de diciembre, enero, febrero, hasta noviembre, y esa diferencia es la que le voy a aplicar el impuesto que hay que tributar. ¿Cuáles son las alícuotas? Acá ya estamos entrando en mirar la conveniencia. Si se trata de inmuebles no bienes de cambio, 8%. ¿Qué les digo con esto? Que si yo tengo un inmueble no bien de cambio, un terreno, voy ahora, lo revalúo, pago el 8 y cuando lo venda dentro de 3 años, sobre ese mayor valor que pagué el 8, no voy a pagar dentro de 2 años el 30% de ganancias. O sea, les vuelvo a repetir que es un problema de rentabilidad. Sobre ese 8, no voy a pagar. Sobre la parte que revaluaste, no, sobre la parte que fue la base del 8. O sea, por eso, revalué 100, pago el 8, pero me ahorro en el futuro sobre 100 pagar 30 o 25%. Ahora va a depender de la inflación, de la disponibilidad. Ya voy a tirar algunas consideraciones para que lo vayan pensando. Si se trata de inmuebles que sí son bienes de cambio, pago el 15, y si son bienes de cambio tiene mucha rotación. Cualquier inmobiliaria o empresa desarrollista de Córdoba, alguien que tenga 100 lotes, hoy día a ese loteo paga el 15 y sabe que lo va a vender dentro de 3 meses, se ahorró, hizo pucho 15%. Creo que son los que van a entrar en el revalúo, porque esto la van a ver rápido el beneficio. En cambio, si vos tenés una máquina o un inmueble que no sabés cuándo lo vas a vender, ¿qué te vas a poner a proyectar si hoy tenés que sacar plata de tu bolsillo que lo usarías en otra inversión alternativa? Pero el que tiene bienes de cambio desarrollista, yo creo que está haciendo cola, está mirando en la página porque a ese le va a convenir. O sea, ¿por qué lo trato el tema? Porque muchas veces ustedes pueden tener bienes de cambio en las estaciones de servicio, si son rentables, tienen excedente o alguna actividad paralela. Y bueno, acá presten atención para algo que después les voy a decir. Acciones, cuotas y participaciones sociales, 5%. Lo que pasa es que la venta de este tipo de bienes en el futuro no paga el 35%, paga el 15%. Entonces, el ahorro es menor. Pero hay operaciones inminentes que se van a hacer y me ahorro 10 puntos. Si alguien está por vender una empresa, digo, espere muchacho, véndanla pasado mañana que veamos qué dice el aplicativo. Si lo vendo más barato que lo compré, ¿cuánto me pagarán? Tenés un quebranto específico que solamente lo podrás compensar con actividades de la misma naturaleza. O sea que te diría que compraras otra acción que crezca mucho y lo compensa. Si no, te aplican el tríptico en ese caso. El tríptico, joda A, joda B, joda C, porque... Y el resto de los bienes... era algo filosófico que ustedes pensaban. Y es el tríptico que suena, ya lo dijo el pensador Sócrates, el tríptico. Y el resto de los bienes, el 10. Entonces, para hablar de la evaluación de proyectos, ya acá tienen del universo de bienes, pueden sacar una selección, cuáles son sujetos a esta posibilidad y cuáles no. Y de esto, según sea la categoría, vamos a suponer que hay un solo bien en cada categoría para no entrar en complicaciones, saben qué impuesto deberían pagar. Las amortizaciones. Acá viene un efecto importante, porque si yo revalúo un bien que valía 100 y ahora vale 300, en 10 años, antes la amortización era 10 y ahora va a ser 30. Y eso me ahorro en impuesto a las ganancias, las amortizaciones. Entonces ahí hay que ver también el ahorro futuro en el flujo de fondos descontados para una tasa de cuento razonable, saber si les conviene o no. Haciendo una síntesis, yo soy empresario, tengo el contador enfrente y digo, mira, a ver, ¿cómo es la cosa? El contador dice, mira, esto lo puedes revaluar en tal fecha. Ok, ¿hasta cuándo puedo revaluar? Hasta tal monto, la tablita, ok. Y decime, ¿cuál es la tasa? Ya lo sabemos. ¿Y qué significa esto una vez que revalúe si no lo vendo? En que podés aprovechar rápidamente, recuperar lo que pagaste vía no pago de impuestos por el ahorro que tengo de tener mayores amortizaciones. No sé si se explica o me explico bien lo que quiero decir, ¿no? O sea, hay una tabla. Yo revalúo, pago, costo, pero me ahorro el costo después porque puedo mandar más cosas a pérdida vía amortización. Entonces veré la palanca financiera, qué es lo que me conviene o no. La amortización de esos valores revaluados. Estamos hablando de la revaluación normal más pero ya vamos a hablar un poco cómo se puede, en algunos casos aceleradamente, la amortización hacerla más rápida. Por eso te digo, es todo matemático esto, Amortización, entonces. Para el método A, que es la tabla pura, no es la de los tasadores, voy a tener el valor de origen, sigue, un bien que costó 100, 10 años, todos los años 10.
Y el revalúo que me dé 60, le voy a aumentar en los años de vida útil restantes los 6 pesos o lo que surja de ese mayor valor. Entonces, valor de origen no se modifica y el revalúo lo hago en los restantes años de la vida útil que tiene el bien. Si uso el método B, que es el método del tasador y es el método para inmuebles que no sean bienes de cambio y para bienes muebles, amortizables, el valor de origen no se modifica, pero el revalúo lo tengo que sacar en la vida útil restante determinada por la evaluación. Cuando voy al método A, si yo dije que un auto valía X pesos o tenía una vida útil de tantos años, ya lo venía haciendo en mi contabilidad. Pero si voy a un tasador y lo miro y dice, che, no, pero esta computadora que vos la estás amortizando en 6 años, por ejemplo, en 5 años, si no, mira cómo está esta, perdón, ¿no? Esta 3 años le queda vida útil con el avance de la tecnología, etc. Con ese dato, yo puedo amortizarlo más rápido en los años de vida útil restante que haya dicho el tasador que valía el bien. Porque yo puedo tener un inmueble que está bárbaro y hay otro que lo agarraron a pedradas y vinieron los ex convictos de Kosovo y está hecho pedazo, entonces no tiene 50 años de vida útil restante, ¿no? Entonces, con esto le quiero decir que las amortizaciones tengo que evaluar a ver si me conviene para que yo me ahorre más plata, porque al amortizarlo más rápido pago menos impuesto a la ganancia y recupero más rápido lo que pagué por este impuesto al revalúo. Bueno, la opción de amortizaciones del importe del revalúo para casos de inmuebles que no sean bienes de cambio y bienes intangibles, acá me vuelve a cambiar la categoría, dice la amortización podrá efectuarse en un plazo equivalente al 50% de la vida útil remanente al cierre del periodo de la opción o en 10 años el plazo que resulte superior. Le explico. Si a mí me queda un bien y me dijo el tasador si correspondiera de que ese inmueble tiene 6 años de vida útil, por esta norma yo puedo amortizarlo en 3 años, o sea, más acelerado todavía. Entonces, es importante al momento de darle el dato al analista financiero para que me saque la tasa de retorno del capital que expongo yo en el momento de abonar el impuesto. Hasta ahí yo revalué, pagué y veo el beneficio que tiene a través de las amortizaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vendo el bien? El impuesto a la ganancia se paga siempre precio de venta menos precio de costo neto de amortizaciones, que en este caso siempre han sido sin tener ningún ajuste por inflación ni nada. Pero acá me dice, bueno, el costo computable, porque el precio de venta es el precio de venta, el costo a computar va a ser igual al valor de origen menos las amortizaciones, la contrapartida, más el revalúo menos las amortizaciones de ese revalúo. Pero, atención, cuando le ponía el ejemplo a vos que suponía que vendías un inmueble, si vos lo vendés en el primer año, ese aumento que tuviste del revalúo, si lo vendés inmediatamente, podés computar solamente el 40%. ¿Revaluaste por 100 un bien? Si lo vendés el primer año, 40. Tomame, perdés el 60. Esto en la evaluación de proyecto habrá que ver. Y si lo vendés en el segundo año, lo reducís, te podés tomar el 30, perdón, podés tomarte el 60%, el 70% y perdés el 30%, ¿no? O sea, hay un castigo a los que quieran vender rápidamente. ¿A todo el mundo se le da el castigo? No. No se le da el castigo a los que ven, a los inmuebles que sean bienes de cambio. Me parece que los desarrollistas hicieron un muy buen lobby, porque esta ley salió así, y bueno, ya vamos a hacer un análisis crítico de la ley a posteriori, ¿no? ¿Está claro esto? Entonces estoy probando los distintos escenarios cuando uno se metió en esto que era opcional. Una condición indispensable para ejercer la opción del revalúo, como ya les dije, tengo que desistir de toda acción que yo efectúe o pueda efectuar con motivo de haber peleado en la justicia la no contemplación del ajuste por inflación en mis balances, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes ha pedido eso en las empresas, contadores? No, bueno, pero a tener en cuenta. O saber, si no lo has pedido, que lo vas a pedir ahora o el año que viene por no sé qué cosa, porque salieron 3 fallos favorables, entonces si te metes en el revalúo, perdiste al piste. Y segundo, bueno, eso es lo mío. A esto lo voy a llamar ajuste por inflación, porque este revalúo
Hasta ahí se termina lo que es el revalúo, ya sabemos qué cosa, qué sí, qué no, quiénes, cómo, qué tasa y qué ventaja, etc. Pero esto es a la fecha de cierre del ejercicio de estos 12 ejercicios que le marqué. Y para adelante empieza a reconocerse el ajuste por inflación en las empresas. ¿Respecto de qué? Solamente de los bienes sujetos al revalúo. También a tener en cuenta al momento de hacer la evaluación del proyecto. Porque sé que, bueno, pagué el impuesto, pero sé que vía el revalúo más que me van a permitir a mí actualizar el bien, a futuro voy a pagar menos impuestos a las ganancias, etc. A eso le llamo ajuste por inflación. Yo es un nombre para que vayan entrando en sintonía. No, eso sigue su historia. O sea, del universo te dicen, los que están en este grupito, paguen el impuesto, hagan esto, y además pueden hacer ajuste por inflación sobre el valor de esos bienes. Y el resto, no. O sea, claro, le aplicaron el tríptico, ¿eh? Ah, aprendiste. Muy bien. ¿Vos sos abogado? No. Ingeniero sos. Bueno, los bienes revaluados según esta ley esos solamente serán actualizados a través del IPIM, que es un índice del INDEC, y a partir del 1 de enero del 18 o del primer ejercicio que se inicia a partir del 1 del 18. Otras consideraciones. Che, gané plata, pagué el 8%, el 15%, etc. ¿Eso que gané está gradado por ganancia? No. La ganancia que produce mayor valor de los bienes no está alcanzado. El impuesto no es deducible, ya lo vamos a ver más adelante. No resulta computable los fines del impuesto de igualación, es muy técnico, es para los contadores este párrafo, el resto no le dé bolilla, y el importe del revalúo no es computable en el impuesto de la ganancia media presunta. La verdad que este beneficio tiende a cero, porque si es una pyme fue derogado en julio del 2016, y el impuesto se deroga en el 2019 para todo el resto de los contribuyentes. ¿Cuándo puedo ejercer la opción? Que acá tenías que hacer la pregunta vos, che, te adelantaste. Bueno, acá está la fecha de cierre de ejercicio por un lado y está la fecha de la opción. Pero que yo les diría, a ver, ¿quiénes cierran el 31 de diciembre sus empresas o sus clientes más importantes? Y la mayoría. Porque del total de los balances, mira, el 50% cierra en diciembre, más o menos, 40 en diciembre, 40 en junio y el resto distribuido. Todas las entidades financieras, además, lo cierran en junio, en fin. Pero estos son los plazos. El pago del impuesto, bueno, la ley cuando salió era cash. Ahora te he dicho, no, mira, vos qué sos, pequeña y mediana empresa, está bien, te doy 10 pagos. Un anticipo del 10 y 9 cuotas con el 1,5% de interés regalado hoy. Y si sos no pyme, 20%, o sea, 10 cuotas y 5 cuotas. Esto ha salido del horno hace unos días, que antes la gente dice, ¿cuándo tengo que pagar? Esto también sirve para hacer la evaluación de proyectos financieros. Conclusiones. A la luz de este nuevo impuesto que disminuye el futuro impuesto a las ganancias, ¿conviene revaluar o no? Dependerá obviamente de cada caso, principalmente de la disponibilidad financiera y del retorno de la inversión del tributo. Pero yo les voy a sacar rápidamente, sobre todo ahora, es más grave, porque yo lo que pensaba cuando salió la ley era una cosa, ahora cada vez pienso más, que es para algunos casos muy desfavorable, porque si alguien, fíjense, tiene que pagar el impuesto e ir a endeudarse para pagar el impuesto a la tasa del 40, del 50, en la inversión le va a dar negativa contra una futura utilidad que no sé cuándo va a ocurrir. Fíjense un detalle, ¿no? El otro día Duhovne fue a una conferencia de prensa que hubo sobre, bueno, tantos temas para preguntarle, y entre las preguntas que le hicieron, le preguntaron, ¿va a haber un nuevo blanqueo? Y Duhovne dice, esa pregunta no la contesto. Yo voy a traer a colación otra experiencia con Duhovne en el mes de septiembre del año pasado. Acá, digamos, vino a Córdoba y habíamos 20 personas, pasó unas horas, y es interesante porque dijo, acá vengo a contestar todas las preguntas que haga falta. Muy bien, éramos 30 personas. Y entonces Duhovne, ubíquense septiembre, le hacían preguntas y qué sé yo, y yo le pregunté si
septiembre. Digo, está previsto en el proyecto de ley gravar la renta financiera. Él había venido a contestar todas las preguntas. Dijo, esa pregunta no la contesto. Y la grabaron. Entonces, si yo tomo esa conducta, cuando dijo blanqueo, esa pregunta no la contesta. Y si ustedes recuerdan, cuando yo di una charla de blanqueo acá hace 2 años y pico, en vez de decirles, vengo a presentar el último blanqueo, yo les dije, les vengo a presentar el penúltimo blanqueo, ¿no? Claro, porque, en fin, lo que quiero decir es, ¿conviene revaluar o no? La primera pregunta es, che, ¿por qué tengo que pagar un impuesto a la inflación? Debería ser gratis esto. No dan la finanza. Pero de un punto de vista razonable, ¿cómo voy a pagar un impuesto? Vieron que dice que la inflación es un impuesto que tenemos, que no está legislado. Bueno, acá el revalúo es un impuesto a un impuesto no legislado que es la inflación. Esto es filosófica mi respuesta. Desde el punto de vista económico, habrá que estar, y los vuelvo a reiterar, de lo comencé diciendo esto, señores, vean el impuesto, vean, o sea, conozcan la ley, el contador y el empresario vayan a verlo en una lista financiera que le meten en la computadora de 1 más I a la N, saque el valor presente, tasen la tasa de descuento que quieran tomar, el precio de lo que fuera, para definir si les conviene o no. La pregunta es también, que ustedes me digan, che, bueno, contador, ¿y usted cuántos casos de blanqueo conozco? Miren, yo conozco, de blanqueo no, perdón, de revalúo, discúlpenme, 2 casos que me han consultado porque se trataba de alguien que tenía que extraer unos bienes de una sociedad, o sea, tenía dividendo a cobrar y no había guita, y dice, bueno, me llevo un inmueble, qué sé yo, dijo, antes de llevármelo, lo revaluó y me lo llevo. Pero tenía apuro. Cuando le saqué el número y que perdía el 60% del revalúo, la cosa no funcionaba. Y había 2 bienes más que cuando investigué estaban totalmente amortizados. Ese es el interés. Y el segundo interés, o el desinterés, y cuando se lo he contado a alguien, dice, che, pero esta plata yo no la tengo. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y ni loco voy a pedir plata para pagar un impuesto que es optativo y que no sé si me va a dar beneficios. Pero creo que la federación, y cuando hablamos de este tema, no podía de advertirle a sus asociados de esta herramienta que hoy existe. Que lamentablemente los contadores todavía no hay ni un curso en el Consejo Profesional, sos premonitor, el primero, sobre este tema. Sí, pero había uno que todavía estaba sin la reglamentación y sin las fechas de vencimiento. Fue junto con el blanqueo, perdón, con la reforma. Pero en la capital federal, que yo soy del Ateneo, soy matriculado, la semana pasada recién vi un curso de este tema y hay 4 o 5 artículos en la doctrina, pero que 2 de ellos hacen esta última reflexión que estoy haciendo yo, ojo si el revalúo les conviene o no. Y termino en que en el presupuesto del año 2018 hay una cifra prevista de 25.000 millones de pesos de recaudar de este impuesto. Clean Caja, yo creo que ese ingreso no va a ser posible tenerlo, ni menos que ahora se permiten cuotas, ¿no? Así que bueno, ¿alguna pregunta? Terminé con el revalúo, vamos, No, obviamente que yo te digo, las empresas desarrollistas deben estar muy atentas, porque es inmediato el beneficio. Sí. No tiene nada que ver con el revalúo, pero cuando estuvo Melconian insertando hace un par de meses, usted le preguntó que recién había asumido el nuevo administrador de AFI, Fusión, y que era ingeniero. Y usted le dijo si iba a poder adiestrar o poner los patitos en línea de 19 contadores, no sé por qué dijo 19 contadores. No, había dicho 20.000 empleados que tiene la FIP. Sí, pero algo Hay una pequeña diferencia, son muchos contadores, bueno, sí. Y si iba a poder alinear a esos contadores. Sí. No creo que haya hecho así. Digo, si podía, él, si tenía capacidad, no talento, capacidad técnica para conducir un organismo que básicamente está munido de conocimiento técnico, pero ya es ingeniero. No tengo nada contra los ingenieros. A pesar que él es ingeniero industrial del ITB y tiene un máster, usted a 6 meses vista de su función y haber reemplazado a Adán, ¿cómo ve la gestión? La gestión.
Y la verdad que no se puede ver mucho cuando alguien no se muestra mucho. ¿Cuántas veces? Sí, pero vino acá, la saludó, hizo una visita de cortesía. Sí, y sé que quieren hacer. Él fue elegido por sus conocimientos en tecnología y la posibilidad de que se usaran mucho este instrumento computacional o de información a los efectos de meter más gente en el zoológico y controlar más el pago de impuestos. Y por ejemplo, si ustedes han leído los diarios de hoy, se presume que a partir del mes de marzo, creo que es del año que viene, no hay más factura papel, todo es factura electrónica. Así voy a comprar yo unas golosinas, etcétera, porque se facilita con el teléfono, me dice, ¿cuál es su mail? Le mando la factura, etcétera, ¿no? Va a llevar poco tiempo. Pero lo que se pretende con eso es achicar y ojalá, algunos contadores me van a matar, que tengamos menos laburo los contadores, porque además de no cobrarlo, corremos riesgos y nos podemos equivocar. Porque el gobierno, si pudiera, es decir, es posible, a través de los bancos, evitar que las empresas liquiden más el IVA. Y te lo explico claritamente. Yo obligo y pongo sanciones al que no maneje, está en la ley pero ha sido vilipendiada, efectivo. Entonces, todo se deposita. Si se deposita todo y yo unifico la alícuota del IVA, yo sé que todo lo que ingresa es 1,21 de un precio de venta. Entonces yo puedo tener, y voy para el IVA a lo percibido, dejo de estar devengado, ¿no? Y las empresas dejan de tener saldos técnicos a favor y de financiarse producto de las grandes empresas que dicen, facturame que ya veo cuando te pago. La empresa grande le factura, se toma el crédito fiscal y vos no cobraste y tenés que pagar el débito, ¿no? Esto, si no me siguen, o sea, hay un método que podrían los bancos liquidar el IVA, el sistema financiero, absolutamente. ¿Qué se requiere? Dos cosas. Primero, que no haya movimiento en efectivo, y segundo, unificar la tasa del IVA. Y un tercer elemento, que es un régimen de información, como tiene ahora el monotributo que tiene la provincia nuevo, que viste, tenés que ir con el título profesional para que no te cobren el ingreso bruto, bueno, todo este tipo de cosas. Pero hoy con la informática, pues tarda 30 segundos en sacarte, depurarte los depósitos, depurarte las acreditaciones o los pagos y liquidarte el IVA perfectamente. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene para la... Y para los percibidos, mira, yo soy una empresa que te vendo a vos y me obligas a que yo te facture, pero vos me vas a pagar dentro de 90 días. Yo tengo que pagar el débito el mes que viene. Sí. Y vos tenés el crédito fiscal que no usás la plata. Eso es terrible. ¿Por qué se cree que se usa la factura de crédito que está vilipendiada? Para evitar ese tipo de cosas. Entonces, las que aplaudirían serían las pymes, porque va por lo percibido. Y eso sí, eliminamos todos los regímenes de retención y percepción del IVA, aliviamos la tarea, etcétera, se recauda instantáneamente. ¿Y saben que les diga una cosa? Si ustedes son investigadores, los invito a que vean a una ley que sancionó el Congreso en el año 2001 que permite que el IVA sea por lo percibido. Dice la ley muy cortito, autorízase al Poder Ejecutivo para implementar que el método de imputación del IVA, en vez de ser devengado, sea por lo percibido. Artículo 2 de forma. ¿Por qué no se pudo hacer en el 2001? Porque no había, el primeros 3 meses la caja te impacta, porque esa pyme que pagaba el IVA y el otro no se la pagaba, no va a pagarlo. Entonces hay un desfasaje de caja de 90 días en la recaudación. Pero es una medida esta revolucionaria, porque nos estamos preguntando, ¿no? Esto fuera de tema, la profesión de contador, ¿cómo va a ser en el futuro? Yo creo que si se arma muy bien, los contadores vamos a estar para cosas mucho más interesantes que no estar perseguidos con declaraciones, con vencimiento. ¿Saben cuántas resoluciones ha sacado la DGI desde el 1 de septiembre del año 1998 a la fecha? ¿Cuál es el último número de resolución, Ramírez? 4.600. 4.600 resoluciones. Dígame, ¿qué ser humano puede tener 4.600? Y se lo digo a los empresarios que valoricen a los contadores. Esto fuera del programa, ¿no? Que sobran. Pero te digo, ya... No, cada día más, no sé, y ya no me quiero extender en esto, los chicos jóvenes, ¿saben qué rotación hay en los contadores que se dedican a impuestos en los estudios chicos? En los estudios, ¿no, chicos? Y grandes, pregúntenle a... Terrible. Si quieren ir. Me quema la cabeza, contador, me dice un chico.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque nos queda poco tiempo. ¿Los bienes del 2018 en adelante se ajustan por ese mismo índice? No, solamente se ajustan los bienes objeto del revalúo. Correcto, pero digo, los bienes adquiridos del 2018 en adelante... No hay ajuste por inflación. Hacia adelante No. tampoco tiene ajuste por inflación. No, tendrías que ver ahí, si quieres después de fijo, una norma que salió en la reforma de ganancias, no en esto, pero creo que después, yo leí el proyecto del revalúo, pero después lo cambiaron, así que no te puedo contestar. Pero tengo todas las leyes, las podemos ver enseguida. Bueno. No, él está haciendo otra pregunta. No, pará, te voy a contestar. A partir del 1 de enero 18 no hay revalúo, pero, ahí sí te voy a contestar con solvencia. Si al cabo de 3 años si la inflación fuera el 100%, nace el ajuste por inflación. Pero si en el primer año es superior al 33, también nace. O sea que si yo fuera Duhovne, haría lo imposible para que sea el 32,50. Es más o menos como los cupones del PIB, que te dicen, no, el crecimiento fue 2,99, porque si es 3 te genera el pago de la renta de estos bonos atados al PIB. Acá también lo mismo. O sea, en respuesta a tuyo, está previsto que el ajuste por inflación renazca cuando en 3 años sucesivos la inflación supere el 100%. O en el primero 33, 66 el segundo. Está clarísimo. Los balances cerrados del 31/12/17. Sí. A los cuales se presentó porque no estaba, digamos, esto Sí. demasiado claro. Debe rectificar. No, porque vos revaluás bienes que están a diciembre y vas a amortizarlos hacia adelante. No tenés que rectificar nada. Impositivamente hablando estoy hablando. Porque ¿qué beneficio tenés? Al 17 nada. Todo el 17 o los primeros 10... Bueno, lo tengo que exponer. Lo vas a exponer durante este ejercicio. El primer asiento que hagas, que vas a cerrar recién en diciembre del 17, del 18, lo vas a exponer ahí el ajuste. No tenés que hacer nada. Sí, tengo que llegar a 20 y pico de febrero, o sea, como fecha límite. No, febrero, ¿por qué? No. De agosto, perdón. No, para hacer el trámite del blanqueo. Pero, sí, eso sí, pero después para incorporarlo en la contabilidad, el mayor bien de los bienes, lo vas a hacer en el balance que cierre el 31 de diciembre del 18. Lo hago el 1 del 1 del 18. Lo haces exacto. Sí. Lo podés hacer el 2 porque es feriado el 1, Bueno. Revalúo, la ley prevé el revalúo impositivo y contable. Pero para hacer, ¿qué dice el revalúo contable? Que todas aquellas personas que llevan registros contables pueden confeccionar balances, podrán revaluar a través de alguno de los 2 métodos establecidos en esta ley u otro que los organismos profesionales y técnicos decidan. La conclusión es que hoy todo está reglamentado a reglamentarse por la Comisión Nacional de Valores, por la Inspección General de Justicia, etcétera, etcétera. Hay una resolución número 48 de la FECASE, ¿cómo se llama? De la Federación, no esta federación, de otra, de Ciencia Económica, pero está verde. Lo que pasa es que, bueno, van a tener que expedirse antes de fin de año para poder hacer el balance el 1 de enero, como vos querés, o el 2 de enero del 18, ¿no? Así que ahí no me demoro nada. Bien, vamos al tema 2. Miren, para ir rápido, si un desprevenido está en la calle y le dicen, che, el impuesto a las ganancias, estoy chocho, ¿qué pasó? Y lo bajaron. ¿Cómo lo bajaron? Y era el 35, ahora va a ser el 30 durante 2 años y después el 25. ¡Oh! Pero le tengo que decir que crearon otro impuesto que se llama sobre los dividendos, que hacen que el impuesto de los ejercicios en curso el 31 de diciembre pagó ganancias al 35% y no existía el impuesto sobre los dividendos. O sea que ¿cuánto es el impuesto global empresa-socio? 35. Cuando el impuesto baja, cuando el impuesto para los ejercicios que digamos que se inician a partir del 1 del 18 y 19, o sea, 2 años, la tasa es del 30%. Sí, pero hay un impuesto nuevo que es del 7% si se distribuye la utilidad. ¿Cuánto da la tasa efectiva? 34,90. Y cuando ocurra el ejercicio iniciado el 1 de enero del 2020, la tasa del 25%. ¿Pero va a distribuir la plata? Sí, entonces te cobro 13% de dividendo, 34,75. Digo esto porque solamente es beneficioso, y debe ser la mayoría de las empresas de ustedes, donde ganan plata y la dejan en la sociedad. Acá me quiero detener para tirar algunas cosas que no sé si lo han advertido los contadores. Hasta diciembre del año 2017, si yo tenía una sociedad anónima
y el socio o alguien retiraba fondos que no eran interés de la empresa, se la llevaban para hacer un plazo fijo, levac o lo que fuera, ese retiro le generaba en la sociedad una ganancia presunta equivalente a la tasa de descuento del Banco Nación, en aquella época 24%, sobre el capital retirado. ¿Por qué esto vino del año 1986? Porque hecha la ley, hecha la trampa, conocida la trampa, modificada la ley. ¿Qué hacía antes la gente y con los directorio? Iban a las empresas que están grabadas con todos los conceptos, por ejemplo, plazo fijo, sacaban la plata, lo hacían a nivel individual, esos intereses estaban exentos, o sea, la sacaban a vos que te gusta el 2 de enero, no el primero, la sacaban, iban al plazo fijo, ganaban el 20% anual, y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, la volvían a poner y habían sustraído y se habían evadido. Entonces, la ley 1986, 24 de agosto creo que fue la reforma, dijo, no, si vos sacás plata, sacala, pero me pagás un interés presunto. Y ese interés presunto es la tasa de descuento de documentos comerciales más alta que el plazo fijo. Acuérdense que a partir del 1 de enero en adelante de este año, o ejercicios iniciados, los dividendos están grabados. Entonces, fíjense lo que ha hecho la ley. Esto es muy grave, ¿eh? Dice que cualquier retiro de fondos por cualquier causa que haga un titular de una sociedad de capital genera como si fuera el cobro de un dividendo y me paga el 7%, 2 años, o me paga el... ¿Eh? No, esos no, porque esos se retribuyen honorario. Estos son retiros de cualquier... Me gusta, excepto para honorario. Y en la medida que no supere lo que vote la Asamblea. No, tiene un tope, no puedes retirar lo que querrás. No, eso lo dice la ley actual. Lo estoy reteniendo a cuenta, o sea que nunca voy a tener el tope. No, hay gente que retira 100.000 pesos y el balance le dio quebranto y no tiene el 25%, a eso me refiero. Entonces, si retiran fondo, dicen, usted está retirando dividendos, me paga el impuesto a los dividendos. Si tiene el uso o goce de bienes del activo de la sociedad, se presumirá, admitiendo prueba en contrario. ¿Qué es esto, uso y goce? ¿Cuántas empresas de ustedes, la casa de ustedes por razones familiares, etcétera, está dentro de la empresa? ¿Cuántos tienen el auto dentro de la empresa? O sea, son bienes que si bien están en la empresa, es para el uso o goce del dueño, o de su familia, el cónyuge, el amante, el cura párroco, en fin, esto para no hacer ninguna diferencia. El valor de las utilidades puestas a disposición, o sea, se va a considerar un valor presunto que es del equivalente al 8% anual corriente en plaza sobre los bienes inmuebles. Escúchame, el 8%, si yo compré un inmueble en $100.000, un departamento en Nueva Córdoba, el 8% son 8.000. Entonces, bueno, es para tomar un índice. Entonces, el 8%, o sacarle, no sé, querés 10.000, 15.000 pesos de alquiler, que ese monto es como si fuera que se está llevando la guita de la sociedad, el socio de la SRL. Si se tratara de bienes que no sean inmuebles, del 20%. Yo no les quiero que levanten la mano, pero ¿cuántas personas ponen el auto a nombre de las sociedades para aprovechar el IVA, para descontar las amortizaciones? Y son, bueno, no digan todo, qué sé yo. Bueno, y además ponen autos que no son la camioneta de FECAC que lleva para llevar a alguien atrás, a mí me han llevado atrás, no sé por qué nunca, pero que tienen una 4x4, etcétera. Atención, esto no existía antes, ¿eh? Seguimos con estas presunciones. Cualquier bien de la sociedad que esté afectado a la garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares y se ejecute dicha garantía por el valor de los bienes ejecutables. Si yo voy a poner en garantía algo de la sociedad, ¿cómo no? Y después, chau. Eso es una ganancia equivalente a dividendo y me paga el 7 o el 13. A mí no, a la FIP. Cualquier bien que las sociedades vendan o compren a sus titulares por debajo o por encima, según corresponda, del valor de plaza. Esa diferencia, esa ganancia, es un valor que se toma como si fuera una utilidad y lleva el impuesto del 7 o del 13. ¿Cuántas veces yo he visto que se cobran en especie? Una constructora hace un edificio, nosotros 4, y un día dice, che, te asigno a vos uno, otro, nos llevamos el inmueble. ¿Y qué valor le ponemos? Como hay un valor de plaza porque le vendieron a ellos otro inmueble, esa diferencia
Eso antes solamente estaba, pero bajo otra figura dentro de la ley de impuestos a las ganancias. Cualquier gasto que las sociedades realicen a favor de sus titulares que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, por el monto del gasto. ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas se hacen pagar la obra social por la empresa? Y si pasa, pasa. Se hacen pagar los autos de nafta, se hacen pagar un montón de cosas. Y son gastos que van. Viene y dice, a ver, ¿y este gastito? No era en interés de la empresa, era de un director. La otra vez vi un extremo, ¿no? Alguien pasó el viaje de Miami, él, la mujer, los hijos, etc. Sí, claro, en Miami. Quería que Trump lo iba a recibir, en Sarasota. Y este otro, percepción de sueldos, honorarios u otras remuneraciones, tu pregunta, en tanto no pueda aprobarse la efectiva prestación del servicio o que la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de los servicios prestados o no superior a lo que se pagaría a terceros por servicios similares. A veces, che, pongámonos todos nosotros un sueldo, ¿cuánto querés? 140 lucas, 140 lucas, no lo vale, y él que labura como loco, en la misma tarea cobra, ¿cuánto cobra? 70, qué bien. Esa diferencia, y esto, digamos, por eso, echa la ley, los gastos deducibles, echa la trampa, y ahora corregida la ley. Entonces, esto es muy importante. Yo tenía casos, que es lo más habitual, por un problema administrativo. Los socios de la le dicen, che, que la sociedad pague mi impuesto a las ganancias, como retiro hablo, aunque después lo reintegre, que me pague la ganancia, la jubilación, la empleada doméstica. No estoy hablando que lo manden a gasto, que saquen plata porque el tipo viaja mucho, porque le lleva, al llevar a estar en una administración, saca el mayor de gasto de Josefa Rey, sé lo que gasta en el mes. Bueno, eso se considera, y si hay una devolución, opera no este sistema, sino intereses presuntos del artículo 73. El tema de los sueldos que se fijan, etc. ¿Cuál es el límite de la presunción? Bueno, yo voy a hacer símil de que fuera un dividendo en la medida que yo tenga utilidades acumuladas. ¿Qué pasa cuando yo en el ejercicio 2018 gané 100.000 pesos y durante el 19 lo fui retirando? Pero retiré 120. Hay 20 que excedieron. Los primeros 100 los imputo a dividendo, me paga en esa época va a ser el 7, y el remanente me paga intereses presuntos del artículo 73, los contadores me entienden, pero digamos, lo castigan muchísimo, ¿no? Sí. Corríjame si me equivoco. Todo lo que sean resultados acumulados al 31 de diciembre. No, son los generados a partir del 1 de enero del 18 esto. Por eso. Los anteriores están todo exento. Por eso digo. Primero saque lo otro. Se saca todo Por eso yo recomiendo que vayan, hagan una asamblea, que distribuyan todos los dividendos, de manera tal de que yo haga un asiento de resultado acumulado a dividendo. Y cada vez que retira el socio, lo vayan imputando con la cuenta acreedora. Si los empresarios no me entienden, hacen, miren, no entenderme, los contadores me entienden. O sea, yo voy desactivando una cuenta acreedora, no estoy haciendo engordar una cuenta deudora. Está perfecto, y eso yo lo haría, no urgente, pero lo pensaría. Hay que ver el impuesto de igualación, ¿eh? Sí, para evitar cualquier, digamos... Por supuesto, darle claridad, etcétera. Pero aún así. Claro, el resultado no asignado que tengo el 31, 2 y 17. Sí, ese no está grabado por dividendo, nada. Cuando yo lo quite, digamos, de la cuenta el 3 de enero del 18. O el 28 de junio de 2030. La ganancia, Hasta agotar, sí. primero de enero. Por eso, exactamente. Así comencé diciendo, es ahí, ¿no? Pero tiene que estar especificado. Y yo ya lo habría, sí, yo anticuo la partida, todo, ¿no? Si alguno de esos gastos que yo le adelanto Sí. al socio, luego lo ajusto en la liquidación de ganancias de la sociedad. No, porque lo ajustás como gasto, pero lo que te están cobrando es la renta que la sociedad dejó de tener. Porque yo le puedo pagar gastos al socio, luego hago el Bueno, ajuste. se lo estás... bueno, pero ese caso me parece que está como en la película, Atrapado sin salida, es dudoso, lo podemos ver. Pero hay que ver. Porque lo que está castigando es... Autónomos, por ejemplo. Sí. Autónomos, Sí. Yo, precativamente, a los que dije, muchacho, cóbrense de los dividendos o utilidades anteriores, den la plata, que no salga de la empresa, lo mismo, pero impútela contra una cuenta acreedora, o sea, créenle una creencia y ahí quitarle los autónomos y todo eso. Se considera que existe la puesta a disposición, bueno, cuando se fije en un supuesto referido... hace algún dice, no, yo soy socio, pero ¿sabe quién se llevó la guita? Mi mujer. Los que tengan mujer, levanten la mano. Basta, no bajen las manos. Pariente, la amante no está acá, porque fíjese que habla de cónyuge
no, chau, hasta la mano está. Conviviente de los titulares, ojo con el certificado de convivencia de la policía, que lo pueden hacer 816 con 2 testigos, o sus ascendientes o descendientes en primero o segundo grado. Cada vez van cerrando más el círculo. Punto. Renta financiera. Las empresas pagan renta financiera, siempre pagaron. Esto fue un verso total. La verdad que han cometido un error a la luz de lo que pasó en mayo, porque era la renta financiera. Si alguien te presta al 10 y ahora me cobra un impuesto, te voy a cobrar el 2, hermano. Si a mí me cobran un impuesto a los alquileres, te voy a subir el alquiler. Una cosa. Pero esto fue un tema político de masa, que él quiso llevar adelante la bandera. Y bueno, como no tenían mayoría, creo que el PRO. Pero esto es un desastre. Y ni hablar con a lo del exterior está todo exento, menos las LEVAC. Y cuando empezaron a reglamentar en el mes de abril o mayo las LEVAC para lo exterior, empezó la corrida. Pero este es un tema político impositivo, la verdad, de avenedizos, de no haber entendido, porque el 80% de la renta siempre estuvo grabada y en las empresas más. ¿Y escuchó la recaudación hoy que dio? 298.000, que ya casi 300.000 millones. ¿Eh? ¿2.500 qué? 2.500 millones. Y bueno, pagaron una. No me cierra. Porque la única renta financiera que han cobrado reglamentada es los beneficiarios del exterior. Los que tienen títulos públicos en Argentina, LEVAC, la van a cobrar el año que viene recién. Bueno, por eso. También dijo Infobae, alguien, no Infobae, dijo, el revalúo, 250% de utilidad, revalúen, da una rentabilidad. Claro, creó el escozor, nos juntamos ahí contadores y no sabemos qué había escrito el tipo. Y era un tipo de mucha guita que pagó el 8% y logró, no me acuerdo, una cosa de loco. Pero no existe eso. Pero bueno, no, yo sabía la recaudación global, no sabía esta desagregada. Pero no sé de qué, porque la única que está hoy recaudándose como renta financiera es la de las LEVAC de los tipos del exterior. No hay otra. No hay otra, ¿eh? O sea que... Los títulos públicos, la persona física pagan únicamente por la diferencia de la paridad, no por la diferencia de cotización. No. ¿Cómo es? Bueno, falta el reglamento. Ahora te explico. Sí, te explico. A partir de ahora, digamos, está el impuesto a la ganancia madre. Y después han creado lo que se llama impuestos cedulares, que son 4. El primer impuesto cedular dice, escúchame, conmigo carrera mar, los que tengan vocación militar, yo fui al liceo, vengan los que ganaron intereses. ¿En qué ganaste vos? Intereses. En peso, 5%. ¿De qué? De depósito, títulos públicos, todo lo que está ahí que no quiero volver a leer. Pero si esos respaldos de lo que yo gané son de títulos emitidos en dólares, por ejemplo, los que tienen DICA cobraron ayer el 5,8% del monto de los títulos, esos pagan el 15%. Sobre la renta. Sobre la renta. Vos lo que me estás preguntando es, creo, es que qué pasa si yo compré un título al 115%, el A24, y ahora vale 0,98%. La ley te dice que cuando sea sobre la par, bajo la par, mira, el que escribió eso, que es muy ecuánime, porque yo no gané si pagué 115 por algo que me pagan sobre 100, pero el reglamentador, si sale antes de noviembre, yo me voy de cuclilla a la Virgen del Rosario de Fátima. Sí, porque no hay ningún agente de bolsa que sepa cómo liquidar, o sea, ni los asesores de los agentes de bolsa saben cómo liquidar. Está en el mercado el señor. Ok, ¿qué agente de bolsa de en privado? Porque hay algunos que sí tienen muy claro esto, pero después... No lo tienen claro, pero digamos que hay, o sea, tienen claro cómo debería ser, pero que están esperando la reglamentación. Y bueno, entonces nadie lo tiene claro. Ni Lucas... Bueno, pero si no tengo la... Vos querés la reglamentación, préstame el celular que voy a llamarle... No, te quiero decir, la reglamentación no está y es muy difícil. Yo quiero ver si este año los contadores para liquidar el impuesto que estaba todo exento, todavía no terminamos con las declaraciones juradas, el año que viene yo pido un aplauso y un crespón negro para los contadores. No va a haber el año que viene. Y si los empresarios le llevan la declaración jurada, el piso son 50.000 pesos. Es imposible. Ha sido imposible ahora cuando te llega una cuenta del exterior, te dice buy en inglés, shall, y tenés que ir al traductor, qué quiso hacer acá, qué título es, un despelote. Pero bueno, vamos ahora a la amarilla sin la reforma. Básicamente, intereses y rendimiento. Para no errarle, le pusieron rendimiento, pesos 5, dólares, o otra moneda, no dólares, distinta al peso 15%. ¿Qué otra cosa se graba? Los resultados de la compra-venta. Yo compré un título y yo lo vendo. La pregunta es, si yo compré un título dolarizado, si yo puedo tomarme una parte de diferencia de ajuste por inflación o ajuste de evaluación,
para pagando el 15 pagar por la ganancia. Acá juegan, no juegan en la parte de las rentas. Bueno, también acá 5% son en pesos, las LEVAC, los otros títulos especificados del amigo Caputo, o 15 si son en títulos, las LETES y los otros títulos dolarizados. Y las acciones que están exentas y cotizan en bolsa y tienen un montón de condiciones que también se tienen que dar y que todavía lo están haciendo mal, me parece, algunos agentes de bolsa. No los agentes de bolsa, no está claro, porque no es que coticen en bolsa, que coticen en bolsa, que hayan sido oferta pública, tiene 4 condiciones el artículo 20 inciso W, pero bueno, en general, para todos nosotros, si vendemos nuestras participaciones en las sociedades, 15% entre el precio de venta y el precio de costo. Y por último, otro impuesto cedular es la venta de inmuebles. Hasta ahora, ¿qué hacía? Yo tenía un inmueble, lo vendía, ¿cuánto pagaba? El ITI, 1,5, ¿de qué es el precio de venta? Pero me costó el doble, lo que pasa es que lo estoy vendiendo porque ese barrio 1,5 el precio de venta. Ahora no, es utilidad, como los que son muy viejitos, que veo algunos acá, que estaba el impuesto a los beneficios eventuales, 1973. ¿Quién se recibió en 1973? Bien. Ahora la venta de inmuebles renace y se toma como para las personas humanas y la sucesión indivisa, fíjense, por la transferencia de inmuebles ubicados en el país, precio de venta. Pero aquí hay una cosa muy importante. Dice que esto se va a aplicar muy inteligente para los inmuebles que se adquieran a partir del 1 de enero del 18 en adelante. Para atrás se sigue pagando el ITI. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Qué pasa cuando yo tengo mi departamento en Punta del Este? Artículo 2, apartado 5, la venta de inmuebles de persona física está grabada. No te dice en el país o en el exterior. Y acá te está diciendo de inmueble ubicado en el país. Pregunta de examen. Yo vendo un departamento en Punta del Este o en otro lado. ¿Lo grabo con este impuesto, sí o no? Bueno, basta por contestar, están aprobados todos. Solamente en la medida en que hayan sido adquiridos a partir del 1 del 18 en adelante van a estar grabados. Bienes ubicados en el exterior. Antes no. Por eso yo le aconsejé a todo el mundo, los que podían, si tienen inmuebles, que le den la posesión antes del 31 de diciembre. Se beneficiaba el contribuyente y se jorobaba el que lo vendía porque tiene que declarar que es el hecho imponible. Pero bueno, va a depender de qué lado yo o alguien asesoraba, al empresario o al comprador. Muchas gracias, señores.